en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 26 de marzo de 2025, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, los secretarios de estudio y cuenta en funciones de magistrados, Víctor Nicolás Juárez Aguilar y Gerardo Muñoz Rodríguez. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes la secretaria y el secretario de estudio y cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Por su resolución, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en el proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP-RR04-2025 que propone el secretario en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS03-2025 que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El tercero de los asuntos se hace consistir en el proyecto de resolución del incidente de ejecución de sentencia del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS67-2019 que propone el secretario en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. El cuarto de los asuntos es el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP-PSE01-2025 que propone el secretario en funciones de magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. El quinto y último de los asuntos es el proyecto de acuerdo plenario de los juicios ciudadanos con número de expediente TSLP-JS43-2025 y TESLP-JDC44-2025 que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes, de autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, pongo a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con ella, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, magistrada. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP-RR-04-2025. Está a cargo de la ponencia del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Buenas tardes. En esta ocasión daremos cuenta por conducto del secretario Jorge Esquivel. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, magistrada presidenta, magistrados. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia del recurso de revisión identificado con la clave TESLP-RR04-2025, promovido por el licenciado Alberto Rojo Zabaleta en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Del escrito recursal se desprende que el actor señala que le genera perjuicio el acuerdo CG 2025 FEB 38, mediante el cual el CEPAC dio respuesta a la solicitud que su representado formuló el día 7 de febrero. Lo anterior porque, a decir del recurrente, la respuesta recaída a su solicitud no atiende el sentido de la petición formulada. A juicio de este tribunal electoral, el agravio hecho valer por el actor resulta infundado de conformidad con los siguientes razonamientos. El PRI solicitó al CEPAC que le precisara cuáles eran las acciones específicas que habría de ejecutar para cumplir con la encomienda legal de garantizar la administración dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes que, por concepto de financiamiento público, corresponde a cada uno de los partidos políticos, limitándose únicamente a señalar la aprobación del acuerdo CG 2025 ENE/21, proporcionándole además el respectivo hipervínculo para su consulta por Internet. En opinión de este tribunal electoral, esa apreciación del partido político es incorrecta,
Lo anterior en razón de que en el acuerdo del Consejo General del CEPAC, aprobado para emitir respuesta a su petición, se estableció que a fin de garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, así como la administración oportuna del financiamiento, el 15 de enero de este año, el Consejo General del CEPAC aprobó la distribución y calendarización del financiamiento público para el ejercicio fiscal 2025. Posteriormente, y ante diversa resolución de este Tribunal Electoral, ese organismo electoral, en cumplimiento de dicha determinación, aprobó el acuerdo CG 2025-ENE 21, por el que se determinó la redistribución y calendarización del financiamiento público correspondiente a las actividades ordinarias específicas de los partidos políticos con registro e inscripción ante ese Consejo a partir del mes de febrero de 2025. De la lectura de dicho acuerdo se puede observar que el CEPAC tiene la facultad de dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias para hacer efectivas las disposiciones de la propia ley, y además se establece que los partidos políticos constituyen entidades de interés público con finalidades específicas y de gran relevancia para la democracia en México. Por lo anterior, el CEPAC estableció la calendarización y recalendarización para otorgar las prerrogativas de manera mensual, misma que en términos de lo señalado por la Ley Electoral del Estado deberán ser entregadas dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes. En efecto, el goce efectivo de los derechos es de primordial importancia en la realización de los principios, derechos y deberes constitucionales. Así se tiene que el concepto de goce efectivo de los derechos tiene su origen en el artículo 1 de la Constitución Federal, que establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, se tiene que la obligación de garantizar se refiere a que el Estado tiene que adoptar medidas que creen las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos. Se trata de crear las condiciones institucionales y materiales que hagan posible la realización de dichos derechos. Así, se colige que la respuesta dada por el Consejo General del CEPAC al PRI por medio del acuerdo CG 2025-ENE 38 deviene de legal y correcta, en virtud de que, al remitir a la parte inconforme al acuerdo CG 2025-EN 21 y de la interpretación general del mismo, es posible inferir la forma y actuar del CEPAC en que garantiza, entre otras cosas, el debido cumplimiento en la entrega de administraciones por concepto de financiamiento público a los partidos políticos. Expuesto lo anterior, el agravio hecho valer por el actor resulta infundado y por ello lo procedente es confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Gracias, secretario. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Magistrados, ¿desean hacer uso de la voz? No, gracias. No, gracias, presidente. Gracias. En este caso, secretario general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Con el proyecto. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. Con el proyecto. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habíamos aprobado la resolución. Le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su permiso, magistrados, procedo a dar la lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del recurso de revisión TESLP RR 04-2025 interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante propietario, el licenciado Alberto Rojo Zabaleta. Segundo, el agravio esgrimido por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante propietario, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, en su escrito inicial de demanda resultó infundado. Tercero, se confirma el acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que se da respuesta a la solicitud realizada por el ciudadano Alberto Rojo Zabaleta, representante propietario del Partido Político Revolucionario Institucional, mediante escrito de fecha 07 de febrero de 2025, de fecha 14 de febrero de 2025, identificado con la clave CG 2025 FEB 38. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2º, fracción
quinta, 74 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando sí se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Quinto, notifíquese en los términos señalados en el considerando 5 de esta sentencia. La cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No, gracias. No, gracias, presidenta. Gracias. Proceda al engrose, por favor, secretario. Bien, procedemos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, /JS, /03, /2025. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la maestra San Juana Jaramillo Jante. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, magistrada presidenta, secretarios de estudio y cuenta en funciones de magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar la cuenta del juicio TSLP JS 03-2025, promovido por Luis Miguel Pérez Argüelles. La ponencia propone confirmar la elección y el resultado del acta de la jornada electiva de las Juntas de Participación Ciudadana 2024-2027, demarcación 216 del Ayuntamiento de San Luis Potosí. En esencia, el actor hace valer como agravio la modificación del resultado de la elección de las Juntas de Participación Ciudadana 2024-2027 de la demarcación 216 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, porque no fue notificado ni convocado al nuevo escrutinio de la jornada electoral celebrada el día 8 de diciembre de 2024 y lo considera un acto unilateral de la autoridad municipal. Contrario a lo manifestado por el actor, ante el empate del resultado de la elección, el Ayuntamiento de San Luis Potosí sí notificó a los candidatos presentes que el paquete electoral sería trasladado a las instalaciones de la unidad administrativa del Ayuntamiento de San Luis Potosí, específicamente a la sala de capacitación número 22, ubicada en el segundo piso, en Avenida Salvador Nava Martínez, 1580, Colonia Santuario, a efecto de que ese mismo día a las 17 horas se realizara el recuento. En ese sentido, no le asiste la razón al actor, toda vez que de la certificación realizada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí se advierte que sí se notificó a los candidatos de la planilla 1 y 2 para el recuento de votos de la elección de las juntas de participación de la demarcación 216. En esa fecha, el 8 de diciembre de 2024, se advierte que el actor Luis Miguel Pérez Argüelles no quiso firmar el acta documental pública que tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 21 de la Ley de Justicia Electoral, tal y como se explica en el proyecto que se pone a su consideración. En el acta levantada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, firmada por un regidor y una regidora en su carácter de presidente y secretaria respectivamente de dicha comisión, se advierte que el recuento fue efectuado por funcionarios públicos facultados para ello, por tanto el recuento está revestido de certeza jurídica. Con el acta de jornada electiva de las Juntas de Participación Ciudadana, folio número 168, se acredita que la planilla 1 obtuvo 125 votos y la planilla 2 obtuvo 124 votos y 2 votos nulos, documental que tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 21, párrafo segundo de la Ley de Justicia Electoral. Por consiguiente, ante este Tribunal Electoral se acredita fehacientemente que Rosalío Méndez Sandoval obtuvo 125 votos, resultando ganador de la elección de la jornada electiva de las Juntas de Participación Ciudadana 2024-2027 de la demarcación 216 en San Luis Potosí. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretaria. Está en nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No, presidenta. No, presidenta, gracias. Gracias, secretario general. Por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. ¿Cuál el proyecto? Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización se resuelve. Único, se confirma la elección y el resultado del acta de la jornada electiva de las Juntas de Participación Ciudadana 2024-2027 de la demarcación 216 en el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
A favor de la planilla 1, presidida por Rosalío Méndez Sandoval, notifíquese en términos de ley. Son los puntos resolutivos, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Señores magistrados, ¿alguna intervención respecto a los puntos resolutivos? No. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al ingreso. Continuamos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de resolución de los incidentes de ejecución de sentencia del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 67, diagonal 2019. Está a cargo de la ponencia del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Se dará cuenta por conducto del secretario Enrique Davice Álvarez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señora magistrada presidenta y señores secretarios de Estudio y Cuenta en funciones de magistrados. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia a dictarse en los incidentes de ejecución de sentencia interpuestos dentro del juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar parcialmente fundados los agravios esgrimidos por los actores, en virtud de que, como se razona en el proyecto, de las constancias proporcionadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, no se observa que se haya publicado un extracto de la convocatoria para la elección de director o directora de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas en las lenguas maternas Mazahua, Mixteca Baja, Chioy, Opames y Huachichil, lo que provoca que no se cumpla con la normativa de la ley local en materia de consulta indígena. Derivado de lo anterior, este tribunal considera que debe de reponerse el procedimiento a efecto de que, siguiendo con los lineamientos expuestos en la sentencia, la autoridad demandada convoque a los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el municipio con el objeto de instrumentar trabajos que concluyan de manera adecuada la consulta indígena. Es cuenta. Gracias, secretario. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No, gracias, presidenta. Sí, adelante, magistrado, por favor. Gracias. Brevemente, nada más hacer el apunte de que, bueno, estamos aquí resolviendo 23 incidentes de inejecución de sentencia, lo cual, bueno, pues no ha sido una labor ardua por parte de la ponencia, y revisando todas las constancias como se detalla en la cuenta, pues notamos que no hay traducciones en todas las lenguas de los pueblos y comunidades indígenas. De ahí que la propuesta de este proyecto sea reponer el procedimiento bajo los efectos que están aquí precisados, y de esta forma permita a los pueblos y comunidades indígenas con asentamiento en la ciudad de San Luis Potosí, pues tener un acceso libre a la elección de quien será su director o directora de asuntos indígenas dentro de la administración pública municipal. Sería cuento. Gracias, magistrado, por las precisiones. ¿Alguna otra intervención? No, gracias. Gracias. De no ser el caso, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrado Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Primero, son parcialmente fundados los hechos y agravios formulados por los actores incidentistas. Segundo, el Ayuntamiento y el presidente municipal de San Luis Potosí no han dado cumplimiento efectivo a las sentencias pronunciadas por este tribunal, la definitiva de 15 de octubre de 2020 y la interlocutoria del 12 de abril de 2024. Los actores incidentistas, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y los pueblos y comunidades indígenas con presencia en el municipio de San Luis Potosí deberán estarse atentas a los efectos de esta sentencia. Tercero, notifíquese en términos del considerando 13 de esta sentencia. Son los resolutivos. Gracias, secretario. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No, gracias. Gracias. No. Gracias. Por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al engroso. Damos cuenta con el análisis del cuarto de los asuntos programado para esta sesión relativo al proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP, diagonal PSE, diagonal 01, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia del magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Se dará cuenta, si no hay inconveniente, por conducto de la maestra María de los Ángeles González Castillo.
Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, secretarios de estudio y cuenta en funciones de magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento sancionador especial 1 de la presente anualidad promovido por Mázara Rocha Medina en contra de Juan José Rodríguez Medina, columnista del periódico Pulso de San Luis, por actos presuntamente constitutivos de violencia política en razón de género en su perjuicio. Pues bien, la denunciante en el presente procedimiento manifiesta la presunción de realización de actos constitutivos de violencia política en su perjuicio, atribuidos al ya mencionado. Ello respecto a diversas notas periodísticas publicadas en dicho medio de comunicación. Al respecto, en el proyecto se entra el estudio de 8 notas periodísticas que se detallan en el proyecto, en las cuales se desprende por primera parte, como una primera parte, que lo correspondiente a las identificadas del 1 al 7, del contexto de las expresiones expuestas en dichas columnas, no se advierte que éstas se traduzcan o se relacionen con estereotipos de género al no dirigirse a ella por el hecho de ser mujer, aspectos genéricos atribuibles tanto a hombres como mujeres que pertenecen a la opinión del denunciado desde su libre expresión, lo cual no rebasa los límites permitidos. Ahora bien, por lo que respecta a la publicación denominada Mejor Chuecos Comprimidos, realizada el 18 de julio del 2024 en el citado medio de comunicación, se considera la existencia de la infracción consistente en violencia política en contra de la mujer en razón de género. Ello porque en la columna cuestionada al respecto se reproducen expresiones que se orientan a descalificar la toma de decisiones y capacidades de la denunciante ante el señalamiento de sometimiento y control de un hombre cuando señala que se actúa bajo instrucciones de su jefe, denigrando y descalificando el ejercicio de sus funciones políticas como presidenta del comité directivo del PRI, dirigiendo seudónimos como Alita Rocha, asignado en femenino al alias de lo que llama su jefe, con el que pone en tela de juicio su inteligencia, otorgándole un rol de subordinación a su intelecto y aptitud para llevar a cabo su figura estatal. Ello por la particularidad con la que se percibe directamente a la denunciada al tratarse de una forma en la que impone la opresión a través de seudónimos y subordinación, bajo la apariencia de aspectos genéricos, pero que en el fondo constituyen a la reproducción de esquemas de desequilibrio entre mujeres y hombres. De ahí que se considere que las manifestaciones referidas tienen por objeto menoscabar y anular el reconocimiento y goce del ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, y en este caso de la denunciante, y ante tales hechos se considere que la publicación no está amparada por la libertad de expresión. Por tal cuestión, se estima imponer, de conformidad con el artículo 456, fracción primera de la ley electoral, una sanción de amonestación pública en la cual resulta adecuada, proporcional, eficaz y disuasiva, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir con una conducta similar en contra de las mujeres. Asimismo, como medida de reparación integral, a la persona infractora deberá ofrecer una disculpa pública a la denunciante, que deberá publicar en el mismo sitio de internet en el cual se realizó la publicación, que configuró la violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la quejosa, la cual deberá señalar de manera clara que el denunciado cometió violencia política de género en contra de la denunciante al haber utilizado lenguaje estereotipado y denigrante por una publicación realizada en el medio de comunicación antes señalado. Como medida de no repetición, el infractor deberá asistir a un curso, taller o conferencia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, que será impartido por la Secretaría de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, una vez que cause ejecutoria la sentencia, se ordena al CEPAC inscribir a José Juan Rodríguez Medina en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es cuenta. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No, gracias. Gracias. Secretario General de Acuerdos, por favor, tome la votación. Claro que sí, presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Con el proyecto. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización de cuenta de los puntos resolutivos. Primero, se determina la existencia de la infracción consistente en violencia política en contra de la mujer en razón de género atribuida a José Juan
Rodríguez. Asimismo, con la responsabilidad en su comisión en los términos señalados en la presente sentencia. Segundo, se impone a Juan José Rodríguez una sanción consistente en amonestación pública. Tercero, se ordena a Juan José Rodríguez cumplir con las medidas de reparación y no repetición en los términos del apartado 5 de la presente resolución. Cuarto, se vincula a Secretaría de las Mujeres del Estado para que coadyuve en los términos indicados en la presente resolución. Quinto, una vez que cause estado la sentencia, se ordena al CEPAC se inscriba a la persona infractora en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Sexto, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad instructora y a la Secretaría de las Mujeres del Estado. Es cuenta. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración los puntos resolutivos. ¿Alguien desea intervenir, magistrados? No, gracias. Gracias. Por favor, proceda al engrose, secretario. Finalizamos con el análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario de los juicios ciudadanos con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 43, diagonal 2025 y TSLP, diagonal JS, diagonal 44, diagonal 2025. Están a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz de nueva cuenta a la maestra San Juana Jaramillo. Adelante, secretario. Nuevamente, con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar la cuenta con el proyecto de acuerdo en el que se propone acumular el juicio TSLP JDC 44-2025 al TSLP JDC 43-2025. De la revisión de los expedientes referidos, se advierte que existe identidad en el acto reclamado y autoridad responsable y la pretensión solicitada, por lo que a fin de resolver de manera pronta y expedita los medios de impugnación planteados y evitar el dictado de sentencias contradictorias, se estima procedente acumular en términos del artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral del Estado el juicio TSLP JDC 44-2025 al expediente TSLP JDC 43-2025, por ser este el que se recibió en primer término. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Está a nuestra consideración, señores magistrados. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Gracias, secretario. Por favor, tome la votación. Claro que sí, presidenta. Toma la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario en funciones del magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario en funciones del magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización. Primero, se declara la acumulación del juicio TSLP JDC 44-2025 al expediente TSLP JDC 43-2025 por ser este el que se recibió en primer término. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que proceda a la acumulación y realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, turne los expedientes acumulados a la magistrada e instructora Denise Adriana Porras Guerrero para que continúe con la substanciación del procedimiento como lo dispone el artículo 33 de la Ley de Justicia del Estado. Notifíquese conforme a derecho. Son los puntos resolutivos, magistrada presidenta. Gracias. Están a nuestra consideración los puntos resolutivos, magistrados. ¿Alguien desea intervenir? No, gracias, presidente. Gracias. Secretaria, por favor, proceda al engrose. Secretario General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente por tratar en esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por destratar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13:30 del día de su inicio. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.